Buenas tardes, estimada tutora. Soy el maestrante Jesús Pantucín y mi disertación para esta sesión trata del análisis de sentencia de la Corte Interamericana como parte del bloque de la constitucionalidad, en la cual he optado en la elección del caso Montesinos Mejía versus Ecuador, debido a que dicho caso es emblemático en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la violación del derecho al debido proceso por parte del Estado ecuatoriano. En el caso Montesinos Mejía, las irregularidades procesales comenzaron con su detención arbitraria en el contexto de la Operación Ciclón. La detención se realizó sin una orden judicial válida y fuera de los supuestos excepcionales previstos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la fragancia o una grave presunción de responsabilidad. Además, la prisión preventiva impuesta careció de motivación suficiente y se extendió por un plazo irrazonable de más de 6 años, constituyendo esto un acto que socavó la presunción de inocencia del señor Montesinos Mejía, al tratar esta medida cautelar como una anticipación de pena. El artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y proporcionada, algo que no se cumplió en este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que el prolongado uso de esta figura no solo afectó los derechos del señor Montesinos Mejía, sino que también evidenció la falta de mecanismos internos para garantizar la revisión adecuada y oportuna de esta medida. Este caso subraya la importancia de que las normas procesales penales se interpreten y apliquen en consonancia con los estándares internacionales, reforzando la constitucionalización del sistema procesal penal. Dicho esto, se debe puntualizar que el recurso de habeas corpus es uno de los principales instrumentos procesales para garantizar la legalidad de las detenciones y proteger la libertad personal. Sin embargo, en el caso Montesinos Mejía, este recurso resultó ineficaz en dos momentos clave. En 1996 el recurso presentado fue rechazado por el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, una autoridad administrativa sin las competencias judiciales necesarias ni pertinentes, lo que contraviene los estándares internacionales que exigen que este tipo de recurso sea resuelto por una autoridad judicial independiente e imparcial y competente. Posteriormente, el Tribunal de Garantías Constitucionales concedió el habeas corpus en 1996 y ordenó la liberación inmediata de Montesinos Mejía. Sin embargo, esta resolución no fue cumplida sino hasta 1998, tras un segundo pronunciamiento del mismo tribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de efectividad del habeas corpus constituyó una violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un recurso efectivo para la protección judicial de los derechos fundamentales. La ineficacia e ineficiencia del recurso de habeas corpus, en este caso, no solo puso de manifiesto las fallas estructurales del sistema judicial ecuatoriano, sino también la necesidad de fortalecer el control de convencionalidad como herramienta para asegurar que las normas y prácticas nacionales se ajusten a los estándares internacionales. El caso Montesinos Mejía permitió a la Corte Interamericana enfatizar el papel de la constitucionalización del derecho procesal penal en la construcción de un sistema de justicia que priorice la dignidad humana y los derechos fundamentales. Al analizar las violaciones procesales sufridas por Montesinos Mejía, la Corte destacó que el control de convencionalidad es un mecanismo esencial para así garantizar que los sistemas jurídicos nacionales estén alineados con los estándares internacionales. Este control exige que los jueces nacionales actúen como garantes de los derechos humanos y revisen las normas procesales internas que puedan ser contrarias a los principios de Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte también realzó la importancia de que las normas procesales penales se ajusten al principio de proporcionalidad y razonabilidad, especialmente en el uso de medidas restrictivas de la libertad, como lo son la prisión preventiva. En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad que impedía la excarcelación en casos relacionados con drogas representó un avance hacia la constitucionalización del sistema procesal penal en Ecuador. El análisis del caso Montesinos Mejía versus Ecuador ilustra cómo la falta de respeto a los principios de constitucionalización del derecho procesal penal puede conducir a violaciones graves de los derechos humanos. A su vez, a través de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la necesidad de garantizar la protección judicial efectiva, el debido proceso y la presunción de inocencia como pilares fundamentales de un sistema de justicia penal democrático y garantista de derechos.
En este caso no solo revela las deficiencias del sistema judicial ecuatoriano en ese momento, sino que también el potencial transformador de la constitucionalización del derecho procesal penal como herramienta para proteger los derechos fundamentales y consolidar la justicia en contextos nacionales e internacionales. Dicho esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que los estados tienen la obligación de garantizar procesos legales justos, proteger la libertad personal y combatir la impunidad en casos de tortura. Hasta aquí mi disertación, estimada tutora.